Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 1, somos el equipo del sistema cardiovascular y integrado por Díaz Yuridia, Franco Emanuel, García Jocelyn, Gómez Areli, Samano Daniela y Yáñez Zairi. Y nosotros vamos a empezar hablando acerca de la embriología. Bueno, antes de empezar con toda la formación del corazón, es importante recargar que el sistema cardiovascular es uno de los primeros sistemas en formarse en el feto, y esto se debe gracias a la necesidad del feto por transportar nutrientes y oxígeno para que el feto pueda desarrollarse de la mejor manera, y también para que, por toda la eliminación de desechos se va a dar a partir del sistema cardiovascular. Y bueno, es importante también recalcar que la anatomía y toda la función del corazón y el sistema circulatorio en el feto va a ser muy diferente cuando es un feto, cuando es un bebé, cuando está dentro de la panza, a una vez de que ya nace, ¿no? Todo esto va a cambiar, y esto se debe a que, la placenta tiene una función muy importante en la oxigenación de la sangre. Y por esto, la sangre no va a pasar a través de los pulmones del feto, no va a hacer esta oxigenación de la sangre por sí solo, sino que requiere de la placenta para hacer este proceso. Y por lo tanto, toda su función, toda su fisiología es diferente cuando es un feto a cuando ya nace. Entonces, empezando con la embriología del corazón, podemos ver esta imagen que explica cómo los pasos de cómo se va haciendo todo el desarrollo del corazón. Entonces, todo empieza en el día 19, después de la gestación, después de la fecundación del óvulo. En el día 19 se van a empezar a unir en el campo cardiogénico, a partir del mesodermo se van a empezar a unir estas células, y van a formar a partir del día 20 unas cuerdas cardíacas o cuerdas cardiogénicas, se le conocen, que son los dos tubitos que vemos en esta imagen. Estas se van a empezar a huecar y van a formar el tubo endocardíaco. Son estos dos tubitos que vemos aquí. A partir del día 21, estos dos tubos se van a empezar a fusionar para poder formar el tubo cardíaco primitivo, que es como la primera parte del desarrollo del corazón. Y aquí es cuando ya se puede empezar a ver que tiene un bombeo, ¿no? Esta parte tiene un bombeo para la distribución de la sangre. A partir del día 22, como podemos ver en la imagen, ya se pueden observar distintas áreas de este corazón. Entonces, se va a formar el tronco arterioso, se va a formar un bulbo cardíaco, un ventrículo primitivo, una aurícula primitiva y un seno venoso. A partir del día 22 o 23, estos como áreas primitivas van a empezar a desarrollarse. Y es importante recalcar aquí que este tubo se va a empezar a ensanchar y va a empezar a girar entre sí para cambiar su estructura y también la posición en la que se encuentran estas áreas. Entonces, después de esto, el seno venoso va a originar una parte de la aurícula derecha, del seno coronario y del nódulo sinoauricular. La zona de la aurícula primitiva va a desarrollar la aurícula derecha y la aurícula izquierda. La zona del ventrículo primitivo va a dar origen al ventrículo izquierdo solamente. El bulbo cardíaco va a originar al ventrículo derecho, y el tronco arterioso va a dar origen a la aorta ascendente y al tronco pulmonar. Entonces, todo esto es lo que vemos aquí en la imagen, el cómo se va desarrollando y va formando como esta S. La parte de abajo de este tubo endocardíaco va a subir, y esto es lo que va a formar las aortas. Entonces, esto, una vez que llega el día 28, se puede decir que el corazón ya está formado en la parte externa, ¿no? Todos estos cambios son como la parte externa del corazón, y ya podemos ver cómo el corazón está formado y cómo se va a quedar para cuando nazca.
Eso pasa el día 28 de una manera externa. En la siguiente diapositiva podemos ver que al mismo tiempo va desarrollando las 4 cámaras internas, ¿no? Y estas cámaras se van a dar a partir de la creación de una almohadilla a partir del día 28. Alrededor del día 28 va a salir se va a desarrollar esta almohadilla endocardiaca, que es la que vemos aquí en la imagen, y esta va a empezar a crecer y ensancharse. Al igual que, todas las capas del corazón también se van a empezar a unir entre ellas, y gracias a esto se va a empezar a formar los canales auriculoventriculares, ¿no? Que son estos canales verticales que podemos ver en el corazón, que es la unión entre la aurícula y el ventrículo. Y gracias a esto, se da la formación de las válvulas cardíacas, que son las que permiten el intercambio entre la sangre. Pero como ya lo había mencionado, en el feto no hay esta necesidad del trabajo de los ventrículos para llevar toda la sangre a los pulmones. Por lo tanto, se va a formar un foramen oval, que es un hoyito, como lo podemos ver en la imagen de abajo. Alrededor de la semana 8 se va a formar este foramen oval. Este foramen oval se da a partir de un septum primum, después un septum secundum, y se va a formar el foramen oval, que son como aberturas entre las cámaras, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y esto va a permitir el paso de la sangre de la aurícula derecha a la izquierda para de ahí irse a la placenta, oxigenarse y regresar, ¿no? Y irse al cuerpo y demás. Entonces todo esto se da gracias al foramen oval. Aquí los ventrículos aún no funcionan como tal, no tienen esta función, puesto que no hay una circulación menor. Y bueno, por último de embriología vamos a hablar acerca de la formación de las venas y las arterias, los sacos linfáticos y las células sanguíneas. Estas se van a dar a partir de la capa mesodérmica del embrión, y estas se dan por células hemangioblastos, que se llaman hemangioblastos. Estos hemangioblastos, se desarrollan a partir de del día 15 a 16, y como lo podemos ver en la imagen, se van a desarrollar islotes sanguíneos. Recordar que los hemangioblastos se van a dividir en dos. Primero vamos a hablar acerca de las venas y las arterias. Estas venas y arterias se van a formar a partir de los hemangioblastos. Los hemangioblastos van a formar los angioblastos. Los angioblastos son las células que van a dar el origen a las venas y las arterias. Entonces, estas células se van a formar islotes, como lo podemos ver aquí en la imagen. Estos islotes es la unión de muchas células, y en estas células van a empezar a aparecer huecos, ¿no? Estos huecos van a ser la luz del vaso sanguíneo, como lo conocemos, la parte interna del vaso sanguíneo, y los angioblastos que quedan alrededor van a ser los encargados de generar las túnicas, tanto interna como externa y media, ¿no? Las 3 túnicas que van a conformar a las venas y a las arterias. Y la otra porción de hemangioblastos va a generar células madre pluripotenciales, que estas son las encargadas de generar las células sanguíneas, ¿no? Estas van a derivar en células sanguíneas, y esto se va a dar a partir de la tercera semana de gestación. Y estas células sanguíneas, como lo podemos ver en la imagen, son las que se quedan en la luz del vaso sanguíneo. Y a partir de las células madre se van a formar estas células sanguíneas. Y por último, la parte linfática también se va a dar a partir de toda esta formación de vasos sanguíneos, a partir a finales de la 5ª semana de gestación. Estos vasos sanguíneos van a derivar en vasos linfáticos, y en sacos linfáticos, y estos sacos linfáticos van a derivar en los vasos linfáticos. Y esto también se da se desarrollan a partir de células del mesodermo del feto. Y vamos a continuar con la anatomía del corazón. Bueno, yo voy a hablar sobre la anatomía del corazón, y voy a empezar por su ubicación y su tamaño.
Aproximadamente el tamaño del corazón es del puño de una persona. Está lleno de orificios y tiene forma de cono y pesa menos de 454 gramos. Está bien encajado en el mediastino inferior, que el mediastino inferior se encuentra subdividido en anterior, medio y posterior, y o sea, en la cavidad media del tórax. El corazón está flanqueado por los pulmones. Y bueno, el corazón está revestido de un saco de doble pared denominado pericardio. La parte superficial suelta de ajuste de este saco se denomina pericardio fibroso. Esta capa fibrosa ayuda a proteger al corazón y lo ancla en sus estructuras circundantes. Al fondo del pericardio fibroso se encuentra el resbaladizo pericardio seroso bicapa. Su capa parietal rodea el interior del pericardio fibroso y en la parte superior del corazón esta capa parietal se une a las arterias grandes que salen del corazón y a continuación de eso se realiza un giro en forma de U y continúa por la parte inferior sobre la superficie cardíaca como la capa visceral o epicardio, que en realidad forma una parte de la pared cardíaca. También voy a hablar sobre las paredes cardíacas. El corazón está compuesto las paredes cardíacas, están compuestas por tres capas. El primero es el epicardio, el miocardio y el endocardio. El epicardio es el más externo. El miocardio es responsable de la acción de bombeo y confiere el volumen al corazón. Y el endocardio es el más interno, o sea, es una membrana que rodea y protege al corazón. El miocardio consta de gruesos fascículos de músculo cardíaco, torcidos y en espiral, en organizaciones anulares. Y se trata de la capa que se contrae realmente. El miocardio está reforzado en su interior por una pared de tejido conectivo fibroso y denso denominado esqueleto del corazón. El endocardio es una fina lámina brillante de endotelio que rodea las cámaras cardíacas y es la continuación de los revestimientos de los vasos sanguíneos que salen del corazón y entran a él. En las dos siguientes páginas les voy a mostrar las dos vistas del corazón, una vista anterior externa y una sección frontal. Y bueno, en la imagen vemos en la primera en la arteria bronquioencefálica. Esta arteria es relativamente corta y suministra sangre oxigenada a las regiones del cuerpo del cuello, de la cabeza y de los brazos. Ahí se ve la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que más adelante voy a hablar de ellos. En la sección frontal vemos igual lo mismo y aquí vemos la fosa oval. Esta es una abertura natural entre las dos cavidades superiores del corazón, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que presenta el corazón de los bebés antes de nacer. El foramen oval se suele cerrar entre los 6 meses y el año después del nacimiento del bebé. Y más abajo vemos las cuerdas tendidosas. Estas son estructuras con forma de filamentos cuyo tejido es de carácter fibroso y estas se encargan de unir la superficie ventricular y el borde libre de las valvas con los músculos
papilares y por consecuencia de esto con la pared posterior del ventrículo izquierdo. Es que el corazón posee 4 cámaras o cavidades con orificios, que son 2 aurículas y 2 ventrículos. Cada una de estas cámaras está rodeada por el endocardio, que ayuda a que la sangre fluya de forma uniforme por el corazón. Bueno, las aurículas superiores son principalmente cámaras receptoras. La sangre fluye por las aurículas con baja presión desde las venas del organismo y después continúa para llenar los ventrículos y los ventrículos inferiores de espesas paredes son las cámaras de descarga, o también llamadas como bombas reales del corazón. Y cuando estas se contraen, la sangre es expulsada del corazón y el ventrículo derecho constituye la mayor parte de la superficie cardíaca anterior. El ventrículo izquierdo constituye su ápice. El septum que divide el corazón longitudinalmente se denomina septum interventricular en función de la cámara que lo separe. El lado derecho trabaja como la bomba del circuito pulmonar. Esta recibe sangre relativamente pobre de oxígeno de las venas del organismo a través de las grandes venas cava superior e inferior y la bombea afuera a través del tronco pulmonar. Por consiguiente, el tronco pulmonar se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda, que transforman la sangre a los pulmones, donde se coge el oxígeno y se descarga el dióxido de carbono. La sangre rica en oxígeno se drena desde los pulmones y vuelve al lado izquierdo del corazón a través de las 4 venas pulmonares. La circulación que acaba de describirse hace un rato se denomina circulación pulmonar y su única función es transportar sangre a los pulmones para que se realice el intercambio gaseoso y devolverla a continuación al corazón. La sangre de vuelta del lado izquierdo del corazón se bombea fuera del corazón en la aorta, desde donde las arterias sistemáticas se ramifican para nutrir esencialmente a todos los tejidos corporales. La sangre pobre en oxígeno circula desde los tejidos de vuelta a la aurícula derecha a través de las venas sistemáticas, que finalmente vacían su carga en la vena cava superior o inferior. Este segundo circuito del lado izquierdo del corazón a través de los tejidos corporales y de vuelta al lado derecho del corazón. Esto se denomina circulación sistemática, como lo vemos ahí en la imagen. Y suministra sangre rica en el oxígeno y nutrientes a todos los órganos corporales, puesto que el ventrículo izquierdo es la bomba sistemática que bombea sangre por una ruta mucho más larga del cuerpo y sus paredes son sustancialmente más gruesas que las del ventrículo derecho y se trata de una bomba más potente. Y en la siguiente imagen ahí es la diferencia anatómica en los ventrículos derecho e izquierdo. El ventrículo izquierdo posee una pared mucho más gruesa y su cavidad es básicamente circular, y la cavidad del ventrículo derecho tiene la forma de media luna y rodea el ventrículo izquierdo. Yo les voy a hablar sobre la fisiología del corazón. Bueno, a medida que el corazón late o se contrae, la sangre realiza viajes circulares continuos de dentro y afuera del corazón para el resto del cuerpo.
y a continuación a vuelta de este, solo para que la sangre pueda enviarse fuera del corazón nuevamente. La cantidad de trabajo que realiza el corazón puede ser asombrosa y muchas veces pues difícil de creer, ya que en un día impulsa el suministro sanguíneo de aproximadamente 6/4 partes de sangre, lo que equivale a 6 litros, a través de los vasos sanguíneos más de 1000 veces, lo que significa que en realidad bombea en torno a 6000/4 partes de sangre en tan solo un día. Otra parte de la fisiología es que en cada latido del corazón pues se desencadena una secuencia de eventos llamados ciclos cardíacos, que consiste principalmente en 3 etapas, que es la sístole auricular, la ventricular y la diástole. El ciclo cardíaco hace que pues, el corazón alterne entre una contracción y una relajación aproximadamente 75 veces por minuto, lo que quiere decir que el ciclo cardíaco dura unos 0.8 segundos. Durante la diástole auricular, las aurículas se contraen y proyectan la sangre pues, hacia los ventrículos. Una vez que la sangre ha sido expulsada de las aurículas, las válvulas auriculoventriculares entre las aurículas y los ventrículos se cierran. Esto evita que la sangre retorne hacia las aurículas. El cierre de estas válvulas produce el sonido familiar pues, del latido del corazón y dura aproximadamente 0.1 segundo. La sístole ventricular pues, implica la contracción de los ventrículos expulsando la sangre hacia el sistema circulatorio. Y una vez que la sangre es expulsada, las dos válvulas sigmoideas, la válvula pulmonar en la derecha y la válvula aórtica en la izquierda, se cierran. Esto aproximadamente en 0.3 segundos. Y por último, la diástole es la relajación de todas las partes del corazón para permitir la llegada de nueva sangre. Este proceso dura aproximadamente 0.4 segundos. Entonces, en el proceso se pueden escuchar 2 golpecitos. El de las válvulas al cerrarse, que serían la válvula mitral y la válvula tricúspide. Y la apertura de la válvula sigmoidea aórtica. El movimiento se hace unas 70 veces por minuto y la expulsión rítmica de la sangre es lo que provoca que el pulso se pueda palpar en las arterias radial, carotidia, femoral, etc. Eso es todo de mi parte, gracias. Voy a hablar de la anatomía del sistema linfático, que se conoce que es compuesto por un líquido circulante, que es la linfa, diversos vasos que se encargan de recoger y transportar la linfa, al igual que diversos órganos linfoides, que son los linfonodos, el vaso, el timo y las tonsilas. Se conoce como linfa al líquido transparente que es producido por exceso en los capilares en el espacio intersticial. Este sistema dice ser circulatorio porque transforma la linfa de los tejidos por los vasos linfáticos hasta que lleguen al sistema venoso. En este proceso de la linfa pueden invadir tanto bacterias como microorganismos, pero para ello se le oponen ciertos ganglios linfáticos con linfocitos y estos se encargan de que destruyan y no lleguen a su destino. Y por otra parte está la fisiología del sistema linfático, que como ya lo mencioné antes, es un sistema circulatorio que está formado por las siguientes estructuras, que son los capilares, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso, el timo y las amígdalas. Este se encarga de recolectar las grasas absorbidas en el intestino delgado, que es el quilo, para luego volcarlas lentamente en la sangre. Vamos a comenzar ahora con la anatomía de las venas, y en primera parte se encuentran las vénulas, que como aquí lo mencionan, será la unión de varios capilares que van a recibir sangre de los capilares y van a drenar en las venas. Esto quiere decir que cuando la vénula va aumentando su calibre es lo que se le conoce como vena. Las venas van a ser estructuras muy similares a las de las arterias, pero la única diferencia que tienen es que tanto sus capas son más delgadas que las de las arterias.
Ahora, como aquí lo menciona, las venas van a constar de las 3 mismas capas que la de las arterias, pero el grosor va a ser relativo, como ya lo mencionamos, porque son más delgadas, porque cada una va a ser distinto. Ok, y su íntima va a ser más delgada que la arterial, la media va a ser mucho más fina, con fibras de músculo liso y elásticas que van a ser muy escasas. La túnica externa que conforman a las venas va a ser más gruesa, va a tener unas fibras de colágeno e igual va a permitir la elasticidad. Entonces aquí en la imagen que tenemos podemos ver la diferencia entre una vena y una arteria, las capas que ambas comparten por ser muy similares, más no ser iguales, igual nos muestran lo que se conoce como un capilar. Ahora vamos a continuar con las válvulas. Las venas en las extremidades inferiores van a contar con esto que le conocemos como válvulas, debido a que es una proyección interna del endotelio. Como aquí lo menciona, van a ser delgados pliegues de la túnica interna que forman cúspides y proyectan la luz venosa que va hacia el corazón. Ahora continuando con la anatomía de las arterias. Entonces, las arterias van a ser vasos cuyas paredes van a estar formadas de 3 capas. Van a ser la interna o endotelial, la capa media y la capa externa o adventicia. Van a tener un predominio tanto en las fibras musculares y elásticas y en la capa interna, como aquí lo menciona, va a estar compuesta por un revestimiento llamado endotelio. Y en la media y externa, como ya mencionamos, con las fibras elásticas, musculares y de colágeno. Se van a dividir en 2, que serán las arterias elásticas y las arterias musculares. Comenzando con las arterias elásticas, que una de sus mayores características será que son de mayor calibre. Es aquí donde podemos mencionar a la arteria aorta. Y su principal función de estas arterias será que conducen la sangre del corazón a las arterias de mediano calibre. Ahora continuando con las arterias musculares, su túnica media de estas arterias va a tener más músculo liso y menos fibras elásticas que las arterias de conducción. Y es así como en la imagen podemos ver la sección de una arteria, su túnica interna, su túnica endotelia, su membrana elástica, su túnica media y la túnica externa. Al hablar de la fisiología de las venas y de las arterias, vamos a tener que las dos están formadas por 3 túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica externa. La túnica íntima también se le conoce como túnica endotelial. Esta va a rodear la luz de los vasos y, como su nombre lo dice, va a ser la íntima o la más interna. Va a tener células escamosas. La túnica media va a ser también llamada como túnica muscular. Va a tener músculo liso y fibras elásticas que van a ayudar al momento del flujo sanguíneo. La túnica externa es de tejido conectivo fibroso. La principal función que va a tener es la de soporte y la de protección. Entre las diferencias de las arterias, venas y capilares, vamos a tener que las paredes o las túnicas de las arterias son más gruesas que las de las venas. Las arterias van a tener cambios de presión continuos, por lo que sus paredes tienen que ser más gruesas. En las venas la presión es menor y por eso sus paredes son más delgadas. Las venas también tienen una luz más grande, es decir, su circunferencia interna es más grande que las de las arterias. Las venas, las que son de mayor calibre, poseen válvulas semilunares, esto para evitar el retorno sanguíneo. También vamos a ver lo que se conoce como microcirculación, que es cuando el flujo sanguíneo va de una arteriola a una vénula. Esto va a ser como que la carretera principal que conecta a una arteriola y una vénula se le conoce derivación muscular. Y los capilares verdaderos ya son las demás raíces o terminaciones que van de esta derivación vascular
donde va a ocurrir el verdadero intercambio sanguíneo.